Nos acompaña Pedro Donoso, analista político. Así es, Pedro, iniciamos conversando contigo. Queremos revisar, estábamos conversando fuera de micrófono, el fenómeno Noboa. Es decir, cómo explicar este apoyo que tiene Daniel Noboa por la ciudadanía, habiendo pasado por todo, una crisis de seguridad, la crisis energética gravísima, decisiones muy fuertes que él ha tomado y que otros gobiernos no se atrevieron a tomar. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, gracias por la invitación. Buenas noches. Creo que por estar con nosotros. Es muy difícil explicarlo sin, digamos, una investigación social, ¿no? Es decir, recién hablaba yo con un estadístico y, digamos, charlábamos sobre cómo finalmente se hace el análisis político, ¿no? Entonces, hacíamos un parangón con el clima, ¿no? Entonces, tú puedes medir el clima, ¿no es cierto?, con herramientas fehacientes y tú tienes una respuesta. Puedes, digamos, opinar sobre cómo va a llover o no va a llover con el cielo nublado, ¿no es cierto?, que es lo que finalmente hacemos los analistas cuando no tenemos herramientas, ¿no es cierto? O puedes, por ejemplo, escuchar lo que dice la gente si va a llover o no va a llover, que puede ser la escucha social, digamos, ¿no es cierto? Uno no puede llegar a una conclusión de entender el fenómeno Noboa sin hacer una profunda investigación social, sin entender, digamos, cuáles son la realidad, ¿no es cierto? Porque, claro, no hay ningún indicador, ¿no es cierto?, que demuestre que estamos mejor que hace un año, ¿no? Entonces, solo por ponerte un ejemplo, los mismos temas que se discutieron en la campaña electoral del 2023 son los que se discutieron en esta campaña electoral. Se siguen discutiendo en esta campaña. Y no solamente ahora, mira, fue la gran sorpresa de las elecciones presidenciales anteriores, que nadie se imaginaba, nadie le prestaba atención al candidato Noboa, y de repente ganó. Absolutamente. Y de ahí en adelante no ha dejado de sorprendernos. Totalmente. Y ahora lo vuelve a hacer con la votación que al parecer la tiene, no como para ganar en primera vuelta, aunque era una de las posibilidades, pero de todas maneras estaría teniendo una votación muy, pero muy importante. Y con otro discurso, ¿no? Hay que tomar en cuenta, diferente al de la primera. Pero además con una caída de valoración de gestión que lo dicen los números. Es decir, y quizás ahí me lanzo, digamos, a ser una hipótesis, ¿no es cierto? Noboa logra un 80% de valoración de gestión o de aprobación en febrero. Quizás de esa batería le dura, ¿no es cierto? Pero las últimas encuestas de Sedatos te decían finalmente que su valoración estaba por debajo del 30. ¿Cómo si está por debajo del 30 su valoración? Eso se extrapola, ¿no es cierto?, a una intención de voto más del 30%. Anticorreísmo, volvemos a lo mismo de siempre, anticorreísmo. Y ahí entramos finalmente a hablar ya de lo que sucedió. Yo dividiría en dos este análisis, ¿no es cierto? Lo que pasó y lo que podría pasar, que me parece que es fundamental hacerlo, ¿no es cierto? Y lo que pasó, lo que pasó, digamos, y lo que podría pasar, es que, claro, el gran sepultado de esto es el anticorreísmo, porque Noboa entra, ¿no es cierto?, a disputarse el anticorreísmo cuando ya está sentado en Carondelet a codazos. Entonces tú tienes... Pero en principio tenían una alianza incluso. Claro, incluso finalmente no entraba en ese espacio, digamos, ideológico político, ¿no es cierto? Ahora sí entra en ese espacio ideológico político. Y si nosotros tenemos que hacer un análisis de ganadores y perdedores, uno no puede solo hablar de los perdedores cuantitativos, tiene que hablar de los perdedores cualitativos también. Claro, y los otros actores políticos que enarbolaban la bandera del anticorreísmo son los grandes perdedores. Porque Noboa ya logra cooptar finalmente ese espacio, ¿no es cierto? Y quizás el monopolio del anticorreísmo, los otros van a terminar sepultados. Tal vez también porque se dio, lo decía hace un momento yo, este voto útil, es decir, cuando se empezó a hablar con fuerza de en una sola vuelta, en primera vuelta, la gente empezó a decir, bueno, si yo iba a votar por X candidato que ya se sabía que no iba a tener un porcentaje representativo, decían, no, mejor le doy mi voto tal vez a Noboa antes de que vaya a sorprendernos un resultado a favor de los correístas. ¿Puede ser eso? Puede ser, pero ahí la pregunta es, ¿por qué no por el correísmo, digamos? ¿No? Es decir, no hay mayoría anticorreísta en este país ni mayoría correísta en este país. Todos los cuantitativos te lo dicen. Clima Social hizo un interesante cualitativo después de las elecciones del 2023 y creó arquetipos del votante. Hay más del 40%, ¿no es cierto?, no era ni correísta ni anticorreísta, era apolítico y antisistema, digamos, así lo construyó la encuestadora, ¿no es cierto? Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿por qué no correísmo, digamos? O sea, ¿por qué finalmente la ciudadanía no opta por el correísmo, sino se decanta por el anticorreísmo, ¿no? ¿Qué miedo genera el correísmo para que tú no seas una opción finalmente, ¿no? Cuando nos guste o no nos guste, digamos, los indicadores te decían otra cosa, ¿no? Tiene mucho que ver de que no es el político tradicional al que hemos estado acostumbrados. Es realmente distinto y lo fue desde el inicio, Pedro. Habla poco. No es de que está muy formal como el típico presidente, sino más bien muy casual. La participación, los videos que hace en redes sociales que logran llegar al público y sobre todo al público más joven, y en general la estrategia que ha tenido no es la de los políticos tradicionales, y por eso tal vez me imagino el éxito que está teniendo y el arrastre
que tiene, y no solamente en ciertas zonas del país, sino en general. Es muy difícil definirlo, digamos, porque si vamos por los videos, ¿no es cierto? El candidato Tabaqui hizo unos videos espectaculares en TikTok, ¿no es cierto? Y no supera el 1%, ¿no es cierto? Hay otros candidatos medianamente jóvenes, tampoco superan el 1%, es decir, es como muy complejo tener una conclusión del fenómeno Noboa en sí. ¿Carisma? No, porque no lo tiene. No, porque no lo tiene. Pero no es carisma, es su forma de comunicar, yo creo. Yo creo que es una suma de cosas, pero como les digo, es muy difícil poder concluir esto, ¿no es cierto? Son fenómenos que requieren mucha investigación social, pero claro, también uno tiene que regresar a ver que estamos viendo una situación extraordinaria, donde Noboa a lo largo tiene un liderazgo extraordinario, no quiero decir bueno, sino por fuera del ordinario, y la oposición es ordinaria. Es decir, tú no tienes un líder extraordinario que pueda, digamos, vis a vis, ¿no es cierto?, disputarse, digamos, espacio de poder. Parece que es lo que la gente quiere en estos tiempos. Quiero dar la bienvenida, según este diálogo, Fausto Pertelín. Sí, Fausto Pertelín, México, analista político internacional desde México. Fausto, muchas gracias por estar con nosotros. Me imagino que estaba escuchando también este diálogo. Bienvenido. ¿Y a qué cree usted que se debe este, entre comillas, fenómeno Noboa? Refiriéndonos a Daniel Noboa. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gusto saludarles. Bueno, pues yo creo que el entorno político que deja Ecuador en los últimos 4 o 5 años precisamente quizás revela que el liderazgo de Noboa, que si bien como mencionaron en esos momentos no es un personaje que genere empatía y que sea un líder en la comunicación, pues creo que de alguna forma hay cierto agotamiento de algún modelo, ¿no? Un modelo político ideológico, el correísmo, hablo particularmente, y después la situación crítica con la que termina el anterior presidente Glass, que también de alguna manera pues deja un entorno muy complejo, y creo que él lo toma en un momento importante. Sin embargo, bueno, pues hay algunos acontecimientos dentro de su gobierno que sí dejan mucho que desear. Me imagino que se refiere a la incursión a la Embajada de México en Quito. Sí, yo creo que la política exterior ha sido muy errática. Es evidente que el asalto a la Embajada de México pues demuestra un perfil inmaduro desde el punto de vista diplomático, o un perfil que le da poca importancia a la política exterior. Creo que eso sería preocupante, o es preocupante, y lo vemos en los últimos días, ¿no? Con esta amenaza o decisión de imponer aranceles a México, siguiendo el eco de Donald Trump, que de alguna manera pues en ningún país genera un atractivo importante del tema de los aranceles, porque de alguna manera desvirtúa el libre mercado, y paradójicamente Noboa, que defiende el libre mercado, pues precisamente también está atacando los propios intereses de Ecuador. Pueden haber errores, pero localmente tal vez logra lo que quiere, el apoyo de la gente. Sin lugar a dudas, la política exterior tiene la característica de que internamente o domésticamente no tiene una gran importancia, a menos de que sea una tragedia o un elemento bélico, ¿no? Una confrontación, una guerra. Pero más allá de eso, el asalto a la embajada, creo que la leyeron como la detención de un personaje como Jorge Glass, que tiene un perfil de corrupto, y que de alguna manera pues supimos cómo salió de la cárcel, bajo qué condiciones, y tenía que regresar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que fue muy premiado el presidente Noboa por ese tipo de ese tipo de decisiones. Sin embargo, para digamos que los elementos diplomáticos sí genera a nivel internacional pues un cuestionamiento enorme. Sin embargo, Fausto, desde el punto de vista internacional, ¿sería tal vez mejor visto Daniel Noboa como el próximo presidente? Y lo digo, por ejemplo, Estados Unidos ahora con Donald Trump, que es nuestro principal socio económico. ¿Qué podríamos decir en ese sentido? Es decir, una relación con Daniel Noboa, que ya vemos que tiene una buena relación, o una relación con Luisa González, que es la representante del Partido Revolución Ciudadana, y que ya sabemos pues cuál es la relación. Es decir, Rafael Correa, que es su máximo líder, pues ni siquiera puede entrar a Estados Unidos, comenzando por ahí. Sin lugar a dudas, creo que hay mucho más empatía, más acercamiento del gobierno de Donald Trump con Noboa, que evidentemente con la candidata del partido de Rafael Correa, Luisa González. En ese sentido, hoy que vemos a nivel internacional que hay una especie como de guerra cultural
hay una guerra ideológica más allá de las fórmulas económicas, más allá de la fórmula política, de las políticas públicas. Creo que la guerra cultural está sobresaliendo mucho y creo que hay mucha identificación en América Latina, entre Bukele, Donald Trump, el presidente de Argentina y obviamente Noboa. Creo que eso es muy claro, lo tenemos muy claro todos. En el caso de México, pues es un régimen que sucede a López Obrador, es un régimen populista, un régimen muy dogmático, con una diplomacia dogmática y no de Estado, y eso es claramente perjudicial para todo el país, es así para México, pero creo que para Ecuador funciona muy bien haya esa sintonía del mismo signo político, tanto Trump como Noboa. Han existido errores, sin lugar a duda, pero de todas maneras, y volviendo al, entre comillas, fenómeno Noboa, Pedro, acá el impacto más bien ha sido tal vez positivo, porque ha logrado tener el apoyo de la gente, según se ve en los números que está logrando Noboa. O sea, evidentemente, digamos, el hecho de tener, de poder pasar una segunda vuelta, etcétera, es, ¿no es cierto?, un signo de un cierto apoyo. A mí me gustan los procesos electorales nuevos porque desmitifican los viejos, digamos, ¿no? Y creo que hay que ir mucho a hablar de eso finalmente, ¿no? Es decir, el fenómeno Noboa, ¿no es cierto?, pasa a segunda vuelta o podría ganar en primera vuelta, ¿no es cierto?, pero sí nos deja lecciones nuevas de estos nuevos procesos eleccionarios, ¿no? Por ejemplo, digamos, hay que siempre regresar a ver el nivel de indecisos, digamos, y no adelantarse a, ¿no es cierto?, sacar conclusiones. Los cuantitativos es importante eso. Es importante, digamos, dejar de decir que mientras más candidatos tenemos se dispersa el voto. Acabamos de ver que no, finalmente, ¿no es cierto? El voto no está disperso, se centra en dos. Es decir, es bueno... Es que algunos tienen un vergonzoso 0,001. Sí, absolutamente, eso es otra discusión, pero lo que quiero decir es, usualmente el argumento es que van a dispersar el voto. No, el voto no se ha dispersado. Es decir, evidentemente ahorita sí estamos viviendo el más puro clivaje correísmo-anticorreísmo que no se vivió en la primera vuelta en el 2023. Ahora, lo que nos referíamos con Fausto, este anuncio de que los productos mexicanos que ingresen a Ecuador tendrán un arancel, y esto seguido a la disputa de Trump con el gobierno mexicano. ¿Fue un golpe de efecto? ¿Tal vez le dio resultado también o no pesa nada? A ver, no es mi experticia la política internacional, no me gusta hablar no me sé. voy Sí, hacia lo internacional, aquí, a esas cosas que no hacen noticia rápido y que circulan muy rápido en las redes y que dan de qué hablar. Es que no es solo el anuncio de un 27% de aranceles, que además en una entrevista que le hacían al presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Mexicana, le preguntaba, ¿y usted qué opina? Él decía, es que no puedo opinar porque lo único que tengo es un tuit. Es decir, no tengo claro, nada. Hasta ahora no hay un decreto. No hay un decreto, no sé a qué productos, no sé a qué partidas arancelarias, no sé, pero no es solo eso. Lupa Media, ¿no es cierto?, en el 2024 a finales midió las intervenciones del presidente Noboa, 81 intervenciones, y hablaba de más de un 60% de intervenciones inexactas o falsas. Y ahora lo acaban de hacer nuevamente en la campaña y está muy a la par casi con la candidata González y con los otros. Exacto. Entonces, digamos, sí son golpes de efectos. No nos olvidemos, por ejemplo, que el presidente Noboa anunció que habían 2,000 hectáreas, ¿no es cierto?, de siembra de coca, y que finalmente no resultó en nada. Es decir, son muchos golpes de efecto, ¿no? Ahí quizás yo me atrevería a dar un poco una línea que es medio difícil de explicar, ¿no es cierto? Hay este filósofo coreano alemán, ¿no es cierto?, que te explica y te dice, el problema es que cuando se atomiza el tiempo, como ya no es cronológico el tiempo, ya se va perdiendo, digamos, el golpe de los efectos noticiosos. Es decir, ya te olvidas, ¿no es cierto? 24 horas después ya te olvidaste, y cuando, claro... Y ahora es así. Te viene la siguiente noticia y ya. Y ya nada importa, digamos, ¿cierto? O sea, cuando nada es importante, ya nada importa. El mismo hecho de que el presidente, y lo hizo algunas veces en esta campaña, a primera hora ponía una publicación en X 6 de la mañana, con cualquier tema, y ponía y marcaba la tendencia de conversación, al menos para ese día. Pero entonces hablemos no solo de liderazgo extraordinario, no en el sentido positivo, sino por fuera del ordinario de Noboa, pero también de los liderazgos ordinarios de la Revolución Ciudadana, que a mí me sorprende. Es decir, ¿cómo se dejan ganar el relato tan fácilmente? El exit poll impuesto finalmente por una consultora que dicen que es contratada por Noboa es la que ha marcado la agenda y está marcando la agenda de esta mesa de debate y todas las mesas de debate, ¿no es cierto? ¿Cómo el correísmo no puede calcular el tener un exit poll y establecer un contrarrelato? Los relatos crean realidades. Fausto, usted en general, ¿cómo ha visto este proceso electoral desde allá, desde afuera? Bueno, lo he seguido con atención, lo he visto de alguna manera, pues, con un entorno complejo, como, en México viene de 18 años de estar perdiendo paulatinamente, poco a poco, el Estado ha perdido control del territorio. El tema del narcotráfico lo veo también allá en Ecuador, replicado precisamente por varios carteles de narcotráfico mexicanos, varios vínculos
Y el tema de la seguridad, creo que ustedes me corregirán, pero ha sido el tema central de todo el entorno de la campaña política. Por eso se me hace muy familiar, es decir, conozco esos temas que de alguna manera preocupan mucho a la gente, y creo que los ecuatorianos están decantando por un presidente que quizás ha hablado ya sobre este tema a profundidad. Tenemos pues resultados, tiene resultados Ecuador no óptimos, pero que de alguna manera han visto los ecuatorianos cómo el presidente ha tratado de trabajar sobre ese tema. Creo que ese es el principal tema, y además el segundo es la economía, que también el bolsillo manda. Entonces es un escenario que yo veo que cada vez más el correísmo se va a tener que ir aislando paulatinamente. No digo que de manera inmediata y a corto plazo, pero sí se ve que si perdiera estas elecciones, y de alguna forma, pues ya estaríamos hablando de que Rafael Correa ya se convertiría en una especie como de Alejandro Uribe para Colombia. Es decir, sí tiene peso, pero en realidad ya no tiene tanto peso que gravite en las elecciones. Fausto, se la va a jugar el todo por el todo entonces el correísmo en la segunda vuelta electoral del mes de abril. Sin lugar a dudas, y aquí en México lo conocemos muy bien, ha sido muy amigo, muy cercano de López Obrador. Nefasta esa relación, esos vínculos, tristemente, yo lo digo desde el punto de vista de que no tienen perfiles demócratas, ni López Obrador ni Correa. Y bueno, pues es lamentable también que en Ecuador no haya más opciones, ¿no? Es decir, que solamente se haya concentrado en dos, prácticamente, lo que hemos visto, los primeros resultados hasta la tarde. Y ojalá que haya oportunidad de que en el futuro pues surjan nuevos liderazgos, porque creo que la democracia está viviendo momentos muy complejos a nivel global. Ya se encuentra junto a nosotros Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad, y justamente uno de los temas que estábamos hablando en este fenómeno Noboa, como lo hemos denominado al inicio de esta charla, es el tema de la seguridad. ¿Cómo ha manejado el tema de la seguridad? ¿Hemos visto realmente una diferencia en esta crisis que estamos atravesando o no? María del Carmen, buenas noches. Cristian, Pedro y Fausto en el exterior. A ver, yo creo que eso es lo que necesitan los ecuatorianos. ¿Cuántas encuestas nos han dicho que la primera preocupación que tienen los ecuatorianos es la seguridad? Creo que todas, y está sobre el 40%. Después les preocupa la economía, el trabajo, etcétera. Y lo más grave es que les preocupa solamente menos del 10% la corrupción. Que desde mi punto de vista la corrupción es la que nos tiene en este nivel. Ya nos acostumbramos a la corrupción. Nos acostumbramos, y el problema es que todas las instituciones han sido minadas. La señora fiscal dijo una palabra clave en uno de los juicios: metástasis. Y metástasis quiere decir que está regado por todas partes. Entonces, si los ecuatorianos están preocupados de eso, de lo que les escuchaba hace un momento, ¿qué ha hecho el presidente? Atacar o darle a la gente lo que está pidiendo, y está pidiendo a gritos. Que tengamos resultados en cuanto al crimen organizado. ¿Pero hasta qué punto se han visto esos resultados? En que por lo menos se ha parado. Y voy a poner un ejemplo. En estas elecciones, las intermedias de hace 2 años, hubieron algunos candidatos a alcaldes que fueron asesinados. Vamos a hablar de Fernando Villavicencio, fue asesinado. En esta no hemos tenido, quiere decir que de una u otra forma se está controlando la seguridad. Por otro lado, hemos tenido elecciones donde se rompían las urnas, se quemaban los sitios, no se dejaba entrar, y hemos tenido, creo, que unas elecciones pacíficas. Wagner, buenas noches. ¿Sirvió de algo declarar el conflicto armado interno hace 1 año y 1 mes atrás? ¿De verdad sirvió de algo? Desde luego que tiene que ver... Además de darle popularidad al presidente. Bueno, a ver, el ecuatoriano no tiene una cultura política. Estamos claros con eso. Lo que nos dicen del momento, y creo que le decía Pedro, vivimos la coyuntura. Mañana ya se acaban las elecciones. Se la olvida. Primera o segunda vuelta, ya nos debemos de olvidar lo que hemos dicho el día de hoy, y mañana viene otra novedad. Pero declarar al mundo que estamos en guerra, con todas las consecuencias negativas también que eso ha traído, ¿sirvió de algo? Tenemos 3 amenazas a la seguridad declaradas por el Consejo de Seguridad Pública del Estado, no por el presidente. En el Consejo de Seguridad Pública del Estado están el presidente de la Asamblea, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la República, y están declaradas y están vigentes. Y quiere decir que estos delincuentes, hoy llamados terroristas, tienen el poder suficiente para afectar la democracia, la vida, el desarrollo, la vida cotidiana de los ecuatorianos. Entonces, si nos están diciendo que, señor, hay una amenaza, ¿qué tiene que hacer un presidente responsablemente, siendo la máxima autoridad? Bueno, que pase nomás.
No puede ser así. Él no las declaró. No, había que tomar medidas. Había que tomar las medidas. Claro, por supuesto. Pero hay que analizar una cosa, Cristian, que la delincuencia o la violencia que tenemos no es solamente el crimen organizado. Es la delincuencia común. ¿Qué le preocupa a la mayoría de los ecuatorianos? La delincuencia común. Y la pregunta es, ¿las causas estructurales de esa delincuencia están siendo atacadas? Porque hay que atacarles en términos militares. ¿Y qué quiere decir atacarles? Que tenemos que mejorar la economía, mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar las instituciones que están desinstitucionalizadas. El segundo nivel, que lo acaba de decir inclusive el Centro de Inteligencia Estratégica, es el crimen organizado, pero que no tiene nexos en el exterior. Y que por lo tanto son grupos armados, pero que no han llegado al sicariato. Ahora, este enero que terminó, y lo conversábamos contigo, Pedro, ha sido uno de los eneros fatídicos. Es el ¿no? más violento de la historia. De la historia. Sí. Un muerto por cada hora. ¿Y ante eso qué está pasando? Estamos en elecciones. No le Usted podemos... tiene que ver que tiene que ver eso. Desde luego, a ver, no pensemos de que estos grupos delincuenciales somos tú y yo o cualquier persona con el respaldo del caso, que nos ponemos a robar. Son grupos organizados. Y especialmente en el crimen organizado tienen una plataforma de quién produce la coca y quién la necesita, en la oferta y la demanda. Y en el intermedio, con el respeto de Fausto, están los carteles de la droga, que no van a dejar porque mañana declaramos un conflicto. Ah, no, ya nos declararon el conflicto, dejemos nomás nuestro gran negocio. ¿Cuánto dinero se mueve? Y entonces, si me están atacando, ¿a quién le tengo que atacar? ¿A quién le tengo que hacer quedar mal? Hay muchas suposiciones y muchos escenarios que podríamos montar, pero puede ser uno de esos. Fausto, su opinión. Bueno, sí, concuerdo. De alguna manera, el tema de la inseguridad es un tema que de alguna forma atraviesa las elecciones. De cierta manera, la gente no se siente tan libre, se siente preocupada, y en lugar de ser una fiesta democrática, una fiesta para generar mejores expectativas, acude uno a las urnas con el temor de qué va a pasar si verdaderamente con el que vamos a votar confiamos en sus manos las decisiones importantes y estratégicas para ir en contra del crimen organizado. Creo que eso conlleva una reflexión, ¿no?, sobre el estado de la democracia que vive en nuestra región, América Latina en particular, Ecuador, México, países como Colombia, como Venezuela, y sobre todo el destino, el futuro de lo que es la democracia. Se está erosionando, le estamos dejando erosionar, y precisamente lo que mencionaba hace unos momentos, ¿no? Ya mañana pasan las elecciones y a lo que viene el siguiente tema. Creo que esto no tendría que suceder así, es decir, sí debería de haber una mayor participación y reflexión por parte de la sociedad, precisamente para ponerle fin a el tema de la corrupción, el tema de los políticos y de alguna forma que van surgiendo de lo imprevisto, que no vienen de una clase política tradicional o democrática, innovadora, que piensa en el siglo XXI. Eso de alguna forma, pues yo diría que es lo que más preocupa en nuestra región. Ahora, en el tema de seguridad, obviamente no es fácil ver resultados de la noche a la mañana. Tampoco se le puede pedir al presidente Noboa, que ha estado un corto tiempo. Ya queremos que el escenario sea completamente diferente, porque no sería realmente realista pensar de esa forma. Pero ¿cómo debería manejarse, Wagner, esta situación? Es decir, ¿cómo debería, si es que llegara Noboa a ser reelecto, cuál debería ser el plan? Que no sea un plan Fénix, que no conocemos ninguno de nosotros. Hay un plan Fénix, además, esa es la gran pregunta. La pregunta es que cualquiera de los candidatos, y vimos el debate que hace un rato les escuchaba que no hubo un debate. No, ese debate dijeron? no tuvo nada. ¿Dónde está la propuesta? Y con el respeto de quienes nos escuchan, de una lista dice, vota por tal persona para que una Manaba sea presidente. Esa es la oferta que le están haciendo los ciudadanos de la provincia de Manabí. Yo había pedido hace unos 4 meses que cada candidato ponga su plan de desarrollo y su plan de seguridad, que tienen que ir con concordancia. ¿Y pusieron? No lo pusieron. Y les dije que ojalá en noviembre nos digan los ecuatorianos, aquí está mi plan, esto es lo que quiero hacer. No nos cae bien el presidente Trump, pero lo que dijo que iba a hacer lo está haciendo. No puede venir un candidato después de algún tiempo a decir, ya me posesionó el 25 de mayo y voy a conocer el país. El país ya no necesita ser conocido. Si yo decidí ser candidato por cualquier dignidad, en cualquier nivel, yo ya tengo que conocer cuáles son sus problemas, los medios, etcétera. Oh, sorpresa que muchas veces nos han dicho, no me ha dejado la mesa servida. Entonces, ¿para qué se dedicó? Ya nos acostumbramos a decir Entonces, eso. al otro día hay que hacer las cosas, y para eso tenemos que tener un plan de seguridad integral. Tenemos que reconstruir. Que no hay al momento. Que no hay. Que se está en construcción, porque con el que hoy que festejamos los 30 años de la indiscutible victoria en el Alto Cenepa, la victoria militar, se lo destruyó.
Este sistema de seguridad pública del Estado no está funcionando. Pongo un ejemplo. Se tomó la decisión de cerrar las fronteras y de aumentar la parte militar en los puertos. Eso tiene que tomar el Consejo de Seguridad Pública del Estado, con la recomendación al presidente de la República, que lo toma. Pero ahí debería estar el presidente de la legislatura, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, para que sea en conjunto. Porque si no, comenzamos a atacar solamente la coyuntura. Tú lo decías, Cristian, ¿cómo pedimos en 18 meses que suceda esto? Si los primeros 9 meses estuvieron de gobierno y los otros 9 de campaña, porque está en campaña el señor presidente. Entonces, no hay una política de Estado. La ley de seguridad pública del Estado dice que debe haber un consejo un consejo de política criminal. Y eso no es Fuerzas Armadas o policías o más leyes o pena de muerte como escuchamos en el debate, sino prevención. ¿Cómo prevenimos eso? Pero no hay una prevención. Ahí estamos fallando. ¿Y qué es lo que nos pasa? Vamos al tejido social. Un celular que cualquier persona lo tenemos, que mucha gente lo debe haber hecho un esfuerzo para comprarlo, lo vamos a comprar robado. Entonces tenemos que ir a que las personas entiendan que lo robado hay que ser consecuentes. Puede tener sangre, puede tener el esfuerzo de una familia que lo compró para la pandemia, tenga clases, etcétera, etcétera. Entonces el sistema no funciona y cualquiera que venga de presidente tiene que hacerlo. Porque si no, no tenemos una política del corto plazo como la coyuntura del Plan Fénix, porque es coyuntural para este año, los 18 meses que tenía el presidente, a mediano plazo, porque esto viene de 30 años atrás. Fausto nos puede decir cuánto va peleando México. Los Estados Unidos está peleando desde cuando aparecieron los hippies con la marihuana. Colombia va peleando 70, 80 años. También, entonces no pensamos que de la noche a mañana vamos a solucionar. Yo creo que hoy, con el Plan Fénix, que no debemos conocer, pero que creo que para la coyuntura ha dado su solución, tiene que haber un gran debate nacional y un gran consenso nacional. ¿Cómo ganamos la victoria en el CENEPA? Con el extinto presidente Sixto Durán Ballén se reunieron las fuerzas políticas. Ustedes recordarán, creo que el 27 o 28 de enero del 95. Y ahí dijeron, oiga, pongámonos de acuerdo. Así tenemos que hacerlo si queremos lograr tener un mejor Ecuador, desde mi punto de vista. Que es lo que todos queremos, y queremos seguridad. Pero Pedro, en esta campaña se habló poco de seguridad. Sí, se habló poco de seguridad. Lastimosamente. Se habló poco de educación, se habló poco de salud, se habló poco de un montón de cosas, digamos. Y es un poco eso, ¿no? Es un poco esta lógica de, finalmente, los golpes de efecto, ¿no es cierto? Pero no profundizas, digamos, en lo que estás haciendo, en lo que vas a hacer, etcétera. Pero todo tiene que ver con un sistema político electoral, digamos, ¿no? Porque en la anterior campaña sí se habló mucho, y mira, incluso los spots publicitarios que se hacían. Prioridad, la seguridad, lo que todos queremos, lo que todos pedimos. O sea, se habló de los temas, ¿no? Es decir, para mí finalmente se siguieron hablando de los mismos temas del 2023, lo cual quiere decir que no se ha resuelto nada, ¿no es cierto? Es decir, los mismos temas, crisis energética, violencia y economía, digamos, ¿no? Creo que se habla muy epidérmicamente, ¿no es cierto? Creo que es como muy complejo, pero es un sistema, digamos. No podemos solo ver los elementos aislados. Todo está todo está conectado, digamos, ¿no es cierto? Es decir, hablábamos del debate. Yo por naturaleza voy a defender siempre el debate como un bien público fundamental, porque a mí me da miedo, ¿no es cierto?, que mañana los políticos digan, no fue debate, estuvo aburrido, nadie vio. Entonces, eliminemos. Exacto, claro, ¿no? Cuando lo que hay que hacer es ampliar el espectro de la obligación del debate. Mejorarlos. Pero además porque es un derecho ciudadano, no es un derecho de un candidato, digamos, ¿no? Pero claro, todo está concatenado con que en el debate, ¿no es cierto?, la matriz conceptual de ese debate tiene que ser el plan de gobierno de un candidato. ¿Y por qué? Porque todos los que vemos, eso debería ser, no existe lamentablemente, porque todos los que vemos finalmente ese debate o los que consumimos, ¿no es cierto?, sí podemos decir, este candidato ofreció esto, el plan de gobierno está inscrito en el Consejo Nacional Electoral, después se transforma en el Plan Nacional de Desarrollo, así dice la Constitución, ¿no es cierto?, y después si no cumple yo puedo ejercer mi derecho revocatorio del mandato. Todo es un sistema, digamos, ¿no? Se hablaron de los temas, finalmente no se profundiza, porque además somos un país de los qués y no de los cómo, ¿no? Claro, y el gran problema por el que atraviesa este país, más allá de la delincuencia organizada, de la delincuencia del día a día que tenemos acá, que usted mencionaba, Wagner, son estos grandes carteles que están pero tan infiltrados ya en nuestro país. ¿Cómo salimos de eso, Fausto? Sí, Cristian, creo que una de las observaciones importantes que hay que mencionar, en el sentido de que ese es el gran problema, es decir, lo que ocurrió en Colombia en el siglo pasado está ocurriendo en México en estos momentos, es decir, los vínculos entre los políticos y los narcotraficantes, la creación de un mercado negro que tiene muchos incentivos para jóvenes que no ganan ese dinero que les da el narcotráfico, y habla precisamente o refleja
cómo la sociedad se ha ido desbaratando, deshaciendo la estructura económica. Más del 50% de la economía en México es subterránea, es decir, ese es el valor de la economía negra, lo cual ningún gobierno, lo mismo izquierda, derecha, centro, lo que sea, han corregido esa deformación que viene presentando México. Y yo lo veo replicándolo paulatinamente y en su medida, insisto y subrayo, lo que ocurrió en Ecuador en los últimos años. Creo que eso sí deberían de poner todavía mucha atención, porque puede ser... se puede echar atrás esa tendencia todavía en Ecuador. En México, desafortunadamente, primero se necesita romper una burbuja de la ficción en la que nos ha metido el gobierno anterior y el actual, es decir, la parte del marketing, la política, en las conferencias de prensa, el hecho de que el presidente López Obrador le dedicaba 3 horas por día a la conferencia de prensa, eso precisamente generaba una verdadera alternativa, y la atención de una parte importante de la población se centraba en lo que decía el presidente y le creía mucho. Creo que eso debería de ser pedagógico, quizás para los ecuatorianos, de no caer en ese error, de que lo importante son los datos reales, lo importante es que se descubran y se revelen esos grandes problemas para precisamente atacarlos a su tiempo y que no vayan precisamente haciendo metástasis en el cuerpo político general. Y sea quien sea el próximo presidente del próximo gobierno, debe ser una prioridad absoluta. Gracias a Fausto Wagner, Pedro, por haber estado con nosotros el día de hoy en esta cobertura especial de FM Mundo y Notimundo. Continuamos.